sobre los diezmos, la obra de la Iglesia y las caricaturas que circulan en el colectivo y la imaginación popular. ¿Qué es una caricatura? Una caricatura es una sátira gráfica que se desarrolla deformando la apariencia de algo o de alguien. Por lo general tiene fines humorísticos y tiene el objetivo de ridiculizar a su modelo. Y lamentablemente la imaginación popular ha hecho de los diezmos de la iglesia y del pastorado una barata caricatura que no refleja a la mayoría de la realidad. Ahora, no vamos a decir que esta caricatura no es en algunos casos bien merecidos. Existe una minoría radical de pastores, sobre todo en ámbitos neopentecostales, neocarismáticos, que utilizan las enseñanzas bíblicas del diezmo para forzar o manipular a las personas a dar grandes sumas de dinero a su congregación con una falsa promesa de bendición financiera en esta tierra. Pero nuevamente eso es un simplismo y una caricatura que refleja un porcentaje muy reducido, muy radical de la iglesia y que no refleja para nada la enseñanza bíblica o el común pensar de la iglesia y la pastoral. Por otro lado, si por iglesia se entiende solamente la reunión dominical de las personas en la asamblea dominical, un domingo en la mañana en un edificio, pues obviamente ese concepto de iglesia también es muy reducido. Sin embargo, el otro concepto de iglesia que se maneja hoy en día, que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una reunión y que cada uno es iglesia y hace iglesia como le da la gana y donde sea que está, tampoco es correcto. La palabra eclesía, de donde viene el término iglesia, quiere decir la asamblea de aquellos reunidos bajo el nombre de alguien. La palabra eclesía no se la inventaron los cristianos, era una palabra que ya circulaba en el tiempo griego de aquellos que se reunían en un colectivo en el nombre de alguien con un fin específico. Cuando Cristo habla de su iglesia, su eclesía, Él está hablando de un grupo, de una asamblea de personas creyentes y fieles que se reúnen en el nombre de Jesucristo para llevar adelante la agenda, los objetivos del reino de los cielos. Por lo tanto, uno no es iglesia, uno solo no es iglesia y la iglesia no se hace como uno quiere. La iglesia es la reunión de creyentes, la comunidad de creyentes, reunidos juntos en el nombre de Jesucristo bajo la bandera del reino de los cielos para llevar adelante la obra del reino de los cielos, los principios y valores del reino de los cielos establecidos por Jesucristo. En ese sentido, somos la iglesia, un colectivo de personas con la fe en Jesucristo que nos reunimos en su nombre para llevar adelante sus fines y objetivos. Entonces la iglesia no es un dibujo libre, no es algo que se hace a título personal, ni es algo que se hace como uno quiera. Es algo que se hace en conjunto, en comunión, bajo el nombre y los preceptos establecidos por Jesucristo. Uno de esos preceptos es la adoración conjunta, la adoración en un lugar en el cual se exalta el nombre de Jesucristo, se estudia su palabra, se ora los unos por los otros y se parte el pan y se come el vino, la Santa Cena, la Eucaristía. En ese sentido, la iglesia no es algo que se puede hacer a título personal o uno solo, es algo que se debe hacer necesariamente en conjunto, en comunidad, en común unión. Ahora, si para esto se requiere un edificio dedicado, ese es otro tema. De hecho, desde el principios del siglo II ya se encuentran lugares dedicados a la reunión de la iglesia. Pero sí es verdad que el edificio en sí no hace la iglesia. Lo que hace la iglesia es la comunión de las personas en ese lugar, llevando adelante la Eucaristía, en la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, de la cena del Señor, el compartir su palabra y el exaltarle y alabarle a Él, y la oración los unos por los otros. Sin embargo, ese no es solamente la funcionalidad de la iglesia. La iglesia también tiene un impacto social. La iglesia tiene un llamado divino de cuidar,
por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados y por los enfermos. De hecho, la palabra hospital misma nace en un movimiento de la iglesia. La iglesia genera los hospicios, que eran a la vez lugares donde la gente recibía reposo, donde el viajero y el cansado era acogido para descansar, ser alimentado y continuar su viaje, a la vez que donde se cuidaba al enfermo y al necesitado. De ahí nacen los conceptos que hoy tenemos de hospitalidad y de hospital médico. La iglesia siempre ha cuidado del necesitado y lo sigue haciendo hoy. La mayor parte de centros de acojos, de niños huérfanos, de niños en peligro, de niños abusados, la mayor parte de los centros de rehabilitación y muchas otras obras similares son financiadas, promovidas, sostenidas por la iglesia. ¿Cómo se sostiene esto? Pues existen dos maneras. Puede ser una iglesia-estado, así como lo es, por ejemplo, la iglesia católica o la iglesia de Inglaterra, las cuales son sostenidas por una gran red de instituciones a nivel mundial que generan ingresos para llevar adelante esta obra, o puede ser una iglesia independiente, una iglesia que no depende ni es un estado. En este caso, esa iglesia es sostenida por las donaciones, ofrendas y diezmos de sus feligreses, de su comunidad. La iglesia local es la iglesia pequeña, la comunidad de creyentes en una u otra ubicación que se reúnen en el nombre de Jesucristo bajo una pastoral, bajo un obispado, bajo un liderazgo establecido, el cual dirige esta obra, y todos aquellos que se reúnen en esa comunidad, pues la sostienen por medio de sus diezmos y ofrendas, que es aquello que en obediencia a la ley de Dios entregan a su comunidad de fe local para sostener a aquellos que sirven al cuerpo de Cristo, aquellos que trabajan en la iglesia o para la iglesia a tiempo completo, y la obra social, la obra de bien común que realiza la iglesia. Por lo tanto, esa caricatura que se ha hecho del diezmo como una cuestión que los pastores venden para hacerse millonarios y ofrecen falsas bendiciones a los creyentes, pues es una mentira, una sobresimplificación y una representación exagerada y ridícula de un grupo exagerado y ridículo de la iglesia. Pero el grueso de la iglesia, pues da sus diezmos en una actitud de fe y gratitud al Señor por haber sido bendecidos por Él, por haber sido parte y por ser parte de esa comunidad de fe, de esa asamblea de creyentes, la cual lleva a cabo ciertas funciones. Nuevamente, en primer lugar, el diezmo sirve para sostener a aquellos que trabajan, que sirven a la iglesia. Pastores, líderes, diáconos, presbíteros, obispos, aquellas personas que a tiempo completo se dedican a la consejería, la oración, la visitación, el cuidado, el amor, la enseñanza de la palabra. Ahora, si tú no eres creyente, esto pues te puede parecer absurdo, pero lógicamente no se aplica a ti. Esto se aplica a los creyentes, a aquellos que en fe creen en Jesucristo, creen en la obra de Dios y en la palabra de Dios, y son pues cuidados, dirigidos y guiados por personas que se dedican y trabajan a tiempo completo para ellos. Entonces los diezmos y ofrendas van a sostener las vidas de estas personas que se dedican a su vez de cuidar a aquellos que los sostienen por medio de los diezmos y ofrendas, el pastorado y las personas que son pastoreadas. En segundo lugar, los diezmos y ofrendas van para el sostenimiento de la obra y el avance del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Para sostener el lugar, la asamblea, el lugar en el cual la iglesia se reúne para llevar a cabo la liturgia, la Eucaristía, la enseñanza de la palabra, la oración, la comunión y el recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en segundo lugar, para el cuidado de aquellos en necesidad. La iglesia debe destinar fondos y recursos para cuidar de huérfanos, de viudas, de gente en necesidad, de enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así que la iglesia lo ha estado haciendo a lo largo de la historia y lo sigue haciendo hoy. Si la iglesia a la que tú vas no tiene un alcance social, no hace una obra de beneficencia y de cuidado, pues tienes razón de cuestionar lo que se está haciendo allá, pues la iglesia tiene un llamado divino de cuidar del necesitado. Sin embargo, si tu iglesia de la cual tú formas parte, tu iglesia local, hace esta labor, pues tú tienes la responsabilidad delante de Dios de sostener el funcionamiento de esta iglesia.
Durante este tiempo de distanciamiento social en el cual la asamblea no se ha podido reunir físicamente, pues gracias a Dios la tecnología ha permitido que la asamblea, la iglesia se pueda seguir reuniendo por medios virtuales y digitales. También ha permitido que se vea quién es realmente iglesia y quién es simpatizante. Pues si en todo este tiempo no has hecho una prioridad de tu vida el formar parte de la iglesia, el estar todavía en congregación, en comunidad, pues quiere decir que tal vez no has terminado de entender aquello a lo que has sido llamado, a lo que Cristo te ha llamado. Cristo te ha separado de la asamblea del mundo, de la eclesía del mundo, para llamarte a su iglesia, a su asamblea. Y es tu responsabilidad formar parte activa de esa comunidad. Al mismo tiempo, durante este tiempo, muchas personas han perdido todos sus ingresos, todos sus recursos, negocios que han estado cerrados, personas que se han quedado sin trabajo. Y la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar, de cuidar y de proveer para esas personas, y al mismo tiempo que no tiene ni debería forzarlos o manipularlos o llevarlos a que sigan dando de lo que no tienen. Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Cuando Jesucristo discutía con los fariseos sobre el diezmo, les decía: ustedes que diezman todo, pero se olvidan de cuidar a los que tienen necesidad en medio de ustedes. Es bueno que hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces Jesús les dice: diezmen, sigan adelante con estas obras, pero no las usen como excusa para no cuidar del necesitado. En ese sentido, aquellos que están en necesidad en medio de la iglesia, pues temporalmente están exentos de este mandado de sostener la iglesia, pues la iglesia debe velar por ellos. Pero si tú durante este tiempo has seguido recibiendo tu salario, si eres una persona asalariada, la cual ha seguido recibiendo sus ingresos, si tu negocio sigue funcionando y si has seguido recibiendo una porción de lo que tienes, pues sigue siendo tu responsabilidad delante de Dios el destinar una parte de eso para darlo al funcionamiento, al sostenimiento y al crecimiento de la obra del reino de los cielos, del cual eres parte. Es muy triste escuchar personas que siguen recibiendo sus ingresos y cuando se les pregunta si este tiempo han apoyado a su iglesia local, pues dicen no, pues se han olvidado de hacerlo, o simplemente dicen: este mes no me ha alcanzado, lo voy a pensar para el próximo mes. Pues que el diezmo no es algo que te alcanza, es algo que haces en fe y gratitud a Dios. Es una parte que separas de lo que Dios te ha dado para Él. El diezmo no es de libre disponibilidad, pues no es nuestro, es del Señor. Lógicamente, si no tenemos ingresos, pues no tenemos cómo diezmar y dependemos de la misericordia de Dios para sostenernos, mucha de esa misericordia que nos llega por medio del impacto de la iglesia. Pero si tú percibes ingresos y no tienes la confianza en fe ni el amor hacia tu comunidad local y hacia el Señor, de decir: yo voy a apoyar al sostenimiento de mi iglesia en este tiempo y lo voy a seguir haciendo en fe y en fidelidad a Dios como la palabra de Dios me manda, pues es una prueba de que tal vez tu fe todavía no está suficientemente fuerte y no has terminado de entender aquello de lo que Él es parte y a lo que has sido llamado. Pues todos hemos sido llamados a ser parte de esta asamblea, de esta comunidad de creyentes, de la eclesía, del reino de Dios, y a sostenerlo tanto por nuestras oraciones como por nuestra comunión los unos con los otros, como por nuestro apoyo financiero. Finalmente, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo lo dice claramente, que aquel que trabaja para el reino de los cielos es digno de su salario. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de proveer para los siervos de Dios. Y es triste en este tiempo ver cuántos pastores se han quedado en la calle porque la iglesia los ha despedido para sostener otras cosas. Eso no es correcto delante de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de aquellos que trabajan en medio de ellos. Primera Tesalonicenses 5:13 dice que tenemos que tener en alta estima y honrar a aquellos que trabajan arduamente en medio nuestro, principalmente aquellos que nos enseñan la palabra. Hebreos capítulo 13 nos dice que consideremos el caminar de aquellos que nos dirigen en la fe y que luego nos sujetemos a ellos y les hagamos caso. Si tu pastor o tu líder tiene buen testimonio de vida y buen testimonio de fe, pues es tu labor velar por ellos, amarles y ver que estén bien. Entonces quiero animarte en este tiempo a que hagas a un lado las excusas, hagas a un lado las caricaturas absurdas y realmente hagas un examen de conciencia y te digas: Señor, si tú provees para mis necesidades, si tú me apoyas, si tú me amas, si tú no me haces faltar, pues es mi deber delante de ti el apartar una parte de eso e invertirlo en el reino de los cielos. Como el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, no
por buscar favores de la iglesia, ni buscar favores para la iglesia, sino por acreditar en nuestra cuenta celestial, por decir cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios, yo también invertí en tu reino en fe y en amor, porque creo en ti, creo en lo que tú estás haciendo y creo en el cuerpo del cual tú me has llamado a ser parte. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la congregación, la asamblea de los creyentes que se reúnen en el nombre de Cristo, en medio del cual hay personas a las que Dios ha destinado para servir a la iglesia, y el resto de la iglesia tiene la tarea de sostener y velar por el bienestar de aquellos, y la iglesia es un organismo que tiene una labor de impacto social, de ayudar al necesitado, ayudar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al extranjero y al cansado. Pero esa labor no es del pastor, esa labor es de todo el cuerpo de Cristo, el cual sostiene esa labor que se lleva a cabo por medio de tu iglesia local. Así que te animo en este tiempo de separación, de distanciamiento y de cuarentena a que no aflojes en la fe y que realmente hagas un examen de conciencia y de corazón y te preguntes, ¿he estado yo siendo parte y sosteniendo y participando de mi iglesia local? ¿He estado congregándome, aunque sea por medios virtuales, y he estado aportando al funcionamiento y sostenimiento de mi iglesia? ¿O es que solamente he sido un cristiano nominal? Y hoy este tiempo me ha demostrado que mi fe estaba débil y flaqueando y me ha aislado de mi comunidad de fe. Y si ese es el caso, te invito en el amor del Señor a que te arrepientas de aquello y retornes a la comunidad y a la comunión de la fe por medio de formar parte de tu iglesia local, tanto por medios virtuales como físicos, y de aportar al sostenimiento de tu iglesia. Que Dios te bendiga y que en esto puedas meditar y llevarlo en oración delante del Señor. Gracias.